Delta 9 initiated. Biometric data of subjects. Stable. Hemisphere. Controlled. Everything under control. Warning. Warning. Unknown entity detected. Quarantine failed. Saludos, gente. Después de unas cuantas semanas de ausencia, vuelvo por aquí y voy a dejar alguna grabación en estos días, aunque sigo sin tener toda la disponibilidad de tiempo y de energía y de concentración que habitualmente pues he estado teniendo, y por eso pues el canal está bastante paradito. Pero bueno, tengo ganas de hablar de algunas cosas y voy a ver si puedo dejar algunos vídeos por aquí, también pues para que no parezca que esto está muerto y abandonado. No es así en absoluto, lo que pasa es que, bueno, funciono como la naturaleza silvestre, es decir, no como los cultivos intensivos, y entonces voy a rachas, voy de manera estacional. O sea, hay temporadas de mucho, temporadas de regular y temporadas de poco, y estas de las temporadas de poco. Bueno, entonces quería hablar de un tema que me viene dando la vuelta, o sea, la cabeza, y que digo, bueno, esto está bien hablarlo porque es un tema que siempre va a ser candente, siempre va a ser un tema que va a dar mucho de sí, y es el tema del futuro y de si se pueden hacer predicciones de futuro. Lo he estado pensando también mucho, pues porque en estas semanas he estado terminando mi último libro, que se titula Cuando un rayo quiere caer, con el seudónimo de Urbóreas. Está por ahí, bueno, en mi página lo podéis encontrar y tal. Y bueno, es que la última parte de ese libro, pues precisamente se titula Sobre el futuro. Y hablo, pues hago una serie de reflexiones sobre una serie de sueños más o menos premonitorios que he tenido hace, bueno, y hago ahí una especie de resumen, remix de, pues más o menos cómo veo yo los rasgos del futuro, ¿no? A medio plazo o así. Pero claro, pues conforme yo estaba escribiendo y elaborando eso, pues una vez más pensé, esto es muy complicado. Ya en su tiempo, cuando tenía otra página, tuve una página que también desapareció y había toda una sección que se llamaba Sobre el futuro, precisamente, en la que se multiplicaron los posts y los escritos con sueños sobre futuro que me iban llegando, y yo sobre la marcha de manera espontánea los iba compartiendo hasta que dejé de hacerlo por diversas cuestiones. Porque, bueno, en parte porque me di cuenta precisamente de que hablar sobre cuestiones del futuro tenía mucha más complejidad de lo que parecía, y en ocasiones me parecía que no estaba ayudando a la gente el hecho de compartir esos sueños, excepto si elaboraba una reflexión que ayudara a la gente a ponerlos en contexto. Porque si no, solo estás llevando más y más, digamos, datos a la mente de la gente, que hoy en día ya está sobrecargada, porque si hay algo en exceso ahora mismo en las redes sociales y en todas partes es información. Hay una cantidad brutal de información. Prácticamente medio mundo está vertiendo información en las redes sociales. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo quiere que lo escuches, todo el mundo está diciendo cosas. Que me parece estupendo en el sentido de decir, mira, todo el mundo tiene derecho a manifestarse y hablar. Pero en el plano, digamos, de las cosas espirituales, en todo lo que son los temas de energías y todo eso, llega a ser demasiado, en el sentido de que es mucha información para el escaso nivel de discernimiento y de práctica que tiene la gente común para analizar y sopesar y poder entender adecuadamente todas las cosas. Es decir, no es que me parezca mal tanta información, es que lo veo desequilibrado al lado de la capacidad que tenemos para saber entender todo eso, para saberlo discernir y ver hasta qué punto cada cosa es real y hasta qué punto pues no. O sea, qué parte de verdad hay en cada cosa y cómo hay que entender en cada información que se comparte por ahí. Entonces, bueno,
yo soy una persona más aportando información, aunque en mi caso hace 22 años, bueno, en junio va a hacer 22 años que me la paso hablando y comunicando cosas, transmitiendo cosas. Así que vamos a decir que ya soy una vieja dentro del sector, no soy una recién llegada, solo que bueno, pues durante muchos años pues no había redes sociales y básicamente yo pues funcionaba en presencial, o sea, la gente que quería, qué sé yo, que les consultara algo a través de su cuerpo, yo ponía las manos en su cuerpo y empezaba a elaborar la información que me llegaba desde ahí, etcétera. Y luego pues empecé a escribir blogs, escribir libros y bueno, en fin, ha sido todo un camino, ¿no? Entonces, bueno, el tema del futuro, que no me quiero ir demasiado por las ramas porque si no me quedan vídeos muy largos. El tema del futuro, supongo que me llevará más de un vídeo hablar de todas las cosas que quiero hablar, pero la cuestión es, ¿se puede predecir el futuro? Y la cuestión es tremendamente importante porque actualmente, una vez más en la historia, como tantas veces ha sucedido, porque esto se repite además de manera cíclica, hay miles, si es que no millones de personas pensando que estamos al punto de vivir el apocalipsis, el final del mundo y ya se acaba todo. Porque hay una serie de profecías y hay mucha gente que está convencida de que esas profecías estamos en el tiempo en que se van a cumplir ahora y tal y cual. Entonces, al margen de cómo son estas profecías, me estoy refiriendo mayormente a cosas bíblicas. Pues al margen de cómo son y el tipo de religión que cada cual tiene, lo que es cierto es que este fenómeno, empezar a pensar que se viene el fin del mundo y empezar a vivir sintiendo que nos queda poco, es muy viejo. Y como he dicho, se ha repetido muchas veces. Y si miramos hacia atrás, veremos que todas las veces que esto se ha vivido, no ha sido real o no en el sentido que la gente pensaba. Porque claro, voy a poner un ejemplo. Pongamos que vives hace miles de años en una isla del mar Mediterráneo que hoy día se llama Santorini, pero antes no se llamaba así. Pongamos que estás allí y que empiezas a tener premoniciones, empiezas a tener sueños malos de esto de decir, ostras, va a pasar algo muy malo, sueños como de final del mundo. La isla se llamaba Thera, con TH, ¿vale? Por si alguien luego lo quiere buscar. Pongamos que te pasa eso. Y empiezas a elaborar, pues porque eres una persona sensitiva, eres una sacerdotisa de allí, un medium, un no sé qué, un iniciado, porque allí pues tenían su propia religión y había sus propios místicos y tal. Bueno, entonces tú a lo mejor elaboras toda una perspectiva acerca de que el mundo se acaba y que no sé qué y que no sé cuántos. Para otras personas pues a lo mejor pues esto no llegaba a ser y no era así. Entonces, ¿sucedió el final del mundo? No. Sin embargo, esa isla explotó. Explotó totalmente con una violencia tremenda porque estalló un volcán que sigue existiendo al día de hoy. Lo que pasa es que, digamos, lo que queda de su cráter es lo que hoy llamamos la isla de Santorini. El centro de la isla está completamente, que desapareció, salió todo volando por los aires y ahora pues es todo el mar. O sea, aquello está, bueno. Entonces, la explosión fue virulenta, fue un terremoto, causó tsunamis, fue una hecatombe total. O sea, aquello para el Mediterráneo y para todas las costas del Mediterráneo fue como el final del mundo. Y realmente para la gente que vivía en aquella isla fue el final del mundo, porque la mayor parte de ellos pues nunca más vivieron como vivían. Muchos murieron y otros, pues los que fuera que se salvaron, los pocos, desde luego nunca más volvieron a vivir igual. Imaginemos pues que estallara la superfamosa caldera de los volcanes de Yellowstone. Mucha gente, los científicos dicen, el día que eso estalla, compromete incluso al planeta entero porque es que aquello es enorme.
Bueno, imaginemos que estallara eso. Bueno, esas películas que se hacen a veces, ¿no? Películas catastrofistas. Bueno, no significaría el final del mundo total en un sentido apocalíptico cristiano del término. Me explico. No es se acaba todo, viene Jesús o desciende la Jerusalén celestial. Tampoco sería el final del mundo de la era mesiánica de los judíos. No, pero realmente supondría el final total de cómo ha venido siendo el mundo que hemos conocido, por lo menos para gran parte. Para la gente que vive allí y pues para todos los afectados, que serían muchos. Entonces, pienso que lo que está sucediendo actualmente, cuando tantas personas tienen esta sensación de que se viene el final del mundo y la sienten nítidamente, obedece a dos causas. Una, hay mucha propaganda a favor, propaganda en el sentido de que hay muchísima gente vertiendo contenido en las redes y en Internet, insistiendo en que estamos en los tiempos finales y que vamos a vivir, esta generación va a vivir el final del mundo. Entonces esto genera pues toda una, como diría, hay un montón de gente que está absorbiendo esto y lo está interiorizando, ¿vale? O sea, es como una educación para el final del mundo. Es como, no sé qué palabra utilizar sin que resulte inadecuada o ofensiva para la gente que realmente cree esto. O sea, no quiero decir que sean personas que no tengan discernimiento o que yo qué sé, pero quiero decir que hay mucho de inmersión en lecturas y en contenido que llega a ser, a mi entender, a mi humilde entender, llega a rayar en lo obsesivo. Para mí es excesivo, ¿vale? Para mí. Entonces, esto es por un lado. O sea, por un lado hay un montón de información sobre esta. Yo sin buscarla me llega porque algunas personas me lo comentan, me dicen, oye, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre aquello? Me han pasado material me han pasado enlaces para que les eche un vistazo. Yo he leído algunas cosas que digo, ay, madre mía. Bueno, en fin. Entonces, bueno, hay muchísima gente con esta creencia por esta razón, pero hay otra parte que pienso que esta sensación de final del mundo viene porque intuimos cambios que se están fraguando, cambios ciertos que realmente van a terminar con la vida tal cual la conocemos. Y estos cambios ciertos que se están fraguando, a su vez, se subdividen en dos, hasta donde yo sé, ¿vale? Estos son mis apuntes personales. No quiere decir, yo no vengo aquí en plan Biblia. Mis apuntes personales me dicen que una parte de estos cambios que se están fraguando es de origen natural. O sea, no hace falta ser un profeta ni un científico para ver que el medio, el entorno, la naturaleza está pasándolo mal, está teniendo muchos apuros en muchas partes y que podemos vivir realmente cambios que signifiquen el final de la naturaleza tal como la conocemos ahora. No quiere decir el final de la naturaleza, ¿me explico? Pero sí, estas cosas pueden suceder. Y es que de hecho ya han sucedido. Es como esto que decía antes de que la gente cíclicamente piensa que se acaba el mundo. Bueno, pues cíclicamente la naturaleza se ha terminado tal como era en algunos sitios. Y ha cambiado de manera radical. Un mero ejemplo muy conocido que cualquiera puede ver, investigar en Internet, su origen, el desierto del Sáhara. Supongo que hay mucha gente que sabrá que hace miles de años el desierto del Sáhara no era un desierto, al revés. De hecho, hay hasta pinturas rupestres de la época prehistórica que muestran gente nadando, animales, tal cual. El desierto del Sáhara, pues no era desierto, pero hubo una serie de cambios y hoy en día es un desierto. Digamos, en la época en la que hubo este cambio, que claro, llevó un tiempo, no es que fue de la noche a la mañana de un año para otro, pero fue una época relativamente rápida si la comparamos con todo lo que lleva existiendo el planeta Tierra. Entonces, en esa época, si alguien hubiera estado viviendo en el desierto del Sáhara con capacidad sensitiva, chamánica, como se le quiera llamar, profética o conexión con los espíritus de la naturaleza, ¿qué le hubieran dicho los espíritus de la naturaleza? Se acerca al final del mundo, todo esto se acaba.
y hubieran dicho la verdad. Al mismo tiempo no era toda la verdad, no significaba el final del mundo completo, porque mira, aquí estamos. Los que no viven más, desde luego, son aquellos que vivían en el desierto del Sáhara. Ese modo de vida se acabó para siempre. Hoy en día el desierto del Sáhara solo lo pueden cruzar, pues qué sé yo, los tuaregs. Digo cruzar en sentido indígena, ¿no? O sea, claro que hay equipos de expertos y con tecnología, pues lo sobrevuelan las avionetas y tal. Pero quiero decir, los únicos humanos que están un poco adaptados a cruzar eso y a vivir, digamos, en tiendas y tal, pues los tuaregs. Pero los tuaregs no existían hace miles de años cuando las pinturas rupestres muestran pues otro género de vida allí. ¿Me explico? Entonces, bueno, hay una parte del cambio que se está fraguando, que es la propia naturaleza la que lo está de algún modo avisando. La mayor parte de la gente no escucha los espíritus de la naturaleza. Si los escucharan, lo tendrían más claro, porque los espíritus de la naturaleza son, en general, seres bastante verdaderos que son un poco como los pájaros. Tú los escuchas y te dicen lo que hay. Normalmente el pájaro cuando canta todo va bien, cuando está callado preocúpate. Sucede igual con los insectos. De hecho esto pues se ha dicho, ¿no? A veces, o sea, por ejemplo, cuando estalló Chernóbil, ¿qué sucedió inmediatamente después? Había un silencio terrible. La gente se extrañaba porque no se oían insectos, no había moscas, no había abejas, no. O sea, tú sales un día de primavera como hoy, que estoy yo aquí en la naturaleza, no canta ningún pájaro. No hay insectos. Dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando o qué va a pasar? Algo raro. Entonces, esto se aplica igual en el plano espiritual. Los seres de la naturaleza normalmente cantan, es decir, te dicen lo que está pasando y lo que va a suceder. De hecho, las antiguas tradiciones nativas de Europa, todo esto que llamamos celtas, tal y cual, ya sin ponerle nombre o etiqueta, más antiguo que estas etiquetas. Las antiguas tradiciones tribales indígenas de este continente, o los que estaban aquí adaptados, tenían sus propias tradiciones proféticas, no bíblicas, sino arraigadas en la escucha y en la fusión con los espíritus de la naturaleza, que a su vez están muchísimo más conectados con la deidad creadora, el creador o como le queramos llamar. Son seres mucho más verdaderos en general que nosotros. Puede haber casos y excepciones. Siempre te vas a encontrar algún espíritu de la naturaleza que no tiene un buen día o que está atravesado o resentido por cosas que han pasado. Pero en general, su espíritu tiene mucha más inocencia y verdad que el nuestro, y por estar normalmente más cercano y más conectado al Creador o a la divinidad creadora o como le quieras llamar, te va a decir las cosas de un modo mucho más transparente y tal cual son. Y si siente que se acerca algo malo, si percibe que se está acabando el mundo donde ellos viven, porque ven que la naturaleza está yendo hacia el daño, que está como reduciéndose en su esplendor, te lo van a decir. Incluso te los puedes encontrar llorando y lamentándose, porque lloran y se lamentan antes de que las cosas malas sucedan, precisamente porque están cerca del Creador y se enteran antes de las cosas que nosotros. Otras veces es porque conocen bien los procesos, las causas y las consecuencias, los ciclos de la naturaleza y saben que cuando algo se interrumpe, pues eso genera como un corte, por así decirlo, en una cadena de acontecimientos y saben lo que viene después. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo. Saben que si el ser humano corta el curso de un río, eso se va a acumular y va a acabar generando una inundación porque en algún momento esa acumulación desbordará. Entonces, es mero conocimiento de causas y consecuencias. Y eso los espíritus de la naturaleza son muy buenos en eso. O sea, son muy buenos en ver cómo es cada cosa y qué pasa cuando un flujo natural se interrumpe.
tú estás devastando, qué sé yo, hectáreas y hectáreas de bosque en un sitio, los espíritus de la naturaleza te van a decir, va a suceder tal cosa mala en tal otro a causa de, porque este bosque que estás quitando va a dejar unas consecuencias. Ahora, no, claro, no significa que todo el mundo se vaya a acabar, ni que se acabe la naturaleza. Significa esa parte del mundo, esa parte de la naturaleza se acaba por lo menos tal cual era hasta el momento. Bueno, esta es una parte, digamos, de las cosas que se están fraguando y que el ser humano común y del montón yo creo que presiente, a mi entender. O sea, creo que hay una parte, como ya he dicho, de la sensación esta de que nos acercamos al final del mundo. Para recapitular lo que he dicho, ¿no? Hay una parte que viene porque hay una gran inducción, por así decirlo, una gran influencia de los medios y de ciertos contenidos, sobre todo de tipo religioso, que se están dando y se están dando más y más y más. Y entonces la gente lee y escucha y no sé qué, y se les pone la cabeza así y están pensando ya que, bueno, que en breve, pues eso, vamos a vivir aquí el Armagedón. Bueno, yo no comparto esa cosa tan extrema. Luego la otra parte es, hay gente que vive esa sensación porque captan, intuyen toda una serie de cambios y intuyen la onda, por así decirlo, que transmiten los espíritus de la naturaleza, que están cantando su verdad y están diciendo lo que está pasando. Entonces, hay otra parte más, que esta me la dejaba para el final, y hay una parte de lo que se está fraguando y que el ser humano promedio también intuye y lo empieza a ver, porque ya está también en todas partes, en los medios y tal, y esa parte de lo que se está fraguando tiene que ver con las acciones puramente humanas, con las decisiones que se están tomando en el ámbito político, económico, etc. Es decir, las agendas humanas, lo que algunos llaman las élites, ¿no? Económicas, sobre todo económicas, porque de eso se trata todo al final, el dinero, quién lo mueve y por detrás del telón, ¿dónde están los grandes negocios? Bueno, pues lo que las decisiones que están tomando estas agendas nos conducen inevitablemente hacia el final del mundo tal como lo conocemos. Y voy a poner un mero ejemplo, que supongo que mucha gente pues está informada, lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Esto es inédito en la historia de la humanidad porque es la primera vez que se inventa esa inteligencia artificial. Hay muchos inventos que se han inventado, perdón por la redundancia. O sea, ha habido muchas cosas que se han inventado, ha habido mucha tecnología que ha sido inédita y que ha traído un gran cambio. ¿Ok? Pero la inteligencia artificial es una de estas cosas nuevas. Yo casi digo, bueno, es que es más que cuando se inventó la rueda. La rueda fue una revolución y supuso un cambio. O el metal, la fundición del metal. ¡Buah! Esto también fue otra revolución. Pero la inteligencia artificial, ojo al dato, porque pues muchos expertos dicen que nos lleva ya a la delantera. El problema de la invención de la inteligencia artificial y de alimentarla tal cual se la está alimentando es que puede llegar a volverse una cosa descontrolada, es decir, sería como el equivalente en las armas a las armas atómicas. O sea, había un tipo de guerra antes de que se crearan los armamentos nucleares. La energía nuclear y toda esta cuestión supuso un antes y un después. ¿Por qué? Porque tú, en la energía nuclear, si detonas algo así, o si hay un accidente, por ejemplo, en una planta nuclear, eso el ser humano no tiene hoy en día la capacidad de poderlo contener o de poderlo arreglar o remediar. Y es gravísimo, a mi entender, porque es decir, tú has creado una cosa que sabes que si la usas, lo que sea que produzca eso, el daño, por ejemplo, tiras una bomba de esas, ¿no? Eso no tiene arreglo ninguno. O sea, no es como decir, generas un incendio y se apaga y ya está. No. Son unos efectos muy insidiosos para los cuales no se ha encontrado remedio ni solución.
Lo mismo, pues eso, si se estropea pues una central nuclear, como pasó con Chernóbil o ha pasado con Fukushima hace no tantos años, bueno, pues eso es un problemón, porque no hay una manera humana, la ciencia va por detrás de los efectos negativos que eso causa, ¿me explico? Entonces, la inteligencia artificial es algo parecido hasta donde yo he entendido. He estado escuchando pues vídeos y cosas recientes de, bueno, pues de cómo son los avances, de cosas que van pasando y tal. Entonces es que es lo mismo, es decir, se está creando una cosa que ya no se sabe que se vaya a poder contener, es decir, que se puede ir de las manos. O sea, que no sabemos qué consecuencias finales tendrá y que puede llegar a tener una capacidad de razonamiento, análisis, etcétera, y de anticipación tan superior a la de un ser humano que en un momento dado pues nos puede pasar la mano por la cara y podemos acabar viviendo aquí lo de la película Terminator, que ya sé que se ha dicho mucho y puede parecer un tópico, pero a mí no me parece imposible. ¿Cómo será la cosa? Que yo, pues cuando hago vídeos, este vídeo mismamente me planteo si lo llegará a escuchar una inteligencia artificial y a tomar estas ideas para yo que sé qué. Es decir, ya hay una sensación desde hace tiempo, que no solamente la tengo yo, sino más gente, hay una sensación de que todo lo que podemos verter en las redes sociales es como escuchado o leído o va a ser como integrado, fagocitado, devorado por la inteligencia artificial y utilizado para quién sabe qué. Entonces, esto es así y no se va a frenar, no solo porque haya muchos intereses económicos en juego por parte de las empresas que están liderando esto, sino porque, conociendo a la humanidad, vamos a ver. La humanidad, digamos, de la parte del mundo civilizada, porque no voy a contar a todos los indígenas, porque sé que ha habido tribus que no han querido ciertos inventos y han tratado de permanecer al margen del modo de vida, digamos, tecnológico, porque no les ha gustado. Son excepciones, aunque me gusta mencionarlas, es decir, no es que quiera decir que todos los seres humanos son iguales. Sé que algunos todavía tienen visión espiritual y todavía ven algunas cosas, pero digamos, en mi mundo, en Europa, en España, siglo XXI, en todo lo que consideramos civilizado, en todas partes, y en todas partes donde está la tecnología llegando y la gente, bueno, ¿qué es lo esperable? ¿Que van a renunciar a la inteligencia artificial solo porque pensar que a lo mejor se va de las manos? No, no lo van a hacer, nadie lo va a hacer, incluso gente concienciada, conozco gente concienciada, y es igual, lo acaban utilizando para el trabajo porque les ahorra tiempo, porque les ahorra búsqueda, porque les da un subidón total sentir que con menos tiempo y con menos energía suya, porque la inteligencia artificial consume un montón de recursos de la naturaleza, pero tú te quedas con tu sensación de que gracias a menos tiempo y menos cansancio has sacado adelante un trabajo que antes te hubiera llevado días o yo que sé cuánto tiempo. Entonces, siendo realistas y conociendo cómo funciona la mayor parte de la humanidad, esto no lo para nadie. Iba a decir no lo para ni Dios, pero no, Dios sí que podría. Dios sí que podría, por supuesto. Dios podría, qué sé yo, enviar una super mega tormenta solar que dejara esto como, en fin, como la película aquella, ¿cómo se llamaba aquella película protagonizada por Nicolas Cage, que el planeta queda arrasado en fuego? Ahora no me sale la palabra, no me sale el nombre, bueno, en fin, disculpad el lapsus, ya me saldrá. Pero seguro que algunas personas la habrán visto. Es una película de estas catastróficas de ciencia ficción. Para variar, pues hay premoniciones, hay una mujer que lo va presintiendo, pero nadie la entiende, la acaban considerando loca, al final, bueno, en fin, no la cuento por si alguien la ve. Pero
En fin, quiero decir que Dios sí que podría parar esto, por supuesto, con una megatormenta solar, con volcanes como los que he mencionado antes, a la que se pongan los de Yellowstone y los de Islandia, y el Stromboli y este y el otro, y venga, pum, y el Kilimanjaro, todos los volcanes, pum, 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 hombre, pues sí, pues se nos acaba el rollo, y ni inteligencia artificial ni nada, porque llega un punto que colapsan los sistemas, o sea, si la naturaleza se pone en plan a lo bestia, colapsa. Y pues también puede caer un meteorito. Un meteorito de estos en plan un cráter que hunde medio continente de no sé dónde y todo el planeta al invierno nuclear y a la supervivencia, en plan, bueno, no voy a citar películas, pero hay películas que se han hecho eco de estas situaciones. Puede pasar, por decir, claro que puede pasar, pero a mi entender, esto no va a suceder. Desde mi humilde punto de vista, que igual estoy equivocada. ¿Por qué? Porque ahora voy a soltar aquí, vamos, en fin, el máximo alarde que se puede decir, pero por cerrar el vídeo y volver al principio, que he mencionado pues que había escrito un libro, que he terminado un libro que se llama Cuando un rayo quiere caer y que había una sección que se llama Sobre el futuro y he incluido un breve capítulo que digo que es un mensaje del creador. Bueno, ¿por qué? Porque yo tuve una visión en estado de trance hace pues 3 o 4 veranos en la que se me dio una consigna. Yo creo que venía de parte del creador, pero bueno, entiendo que esto pueda sonar a oídos de gente que oiga esto, dirán, mira, esta tía flipada que se piensa que el creador le ha hablado. No eran palabras audibles, era como un mensaje telepático, ¿no? Bueno, el caso es que me llegó un contenido, una cosa, ¿no? Y era como si el creador me transmitiera un mensaje que me decía, mira, no lo voy a frenar, esto que te preocupa tanto, de la inteligencia artificial, la tecnología, no lo voy a frenar, que lo sepas. ¿Por qué? Porque aquí, en el planeta Tierra, se aprende por causas y consecuencias. Entonces, me llegó todo como un pack de energía, ¿no? Como decir, si el creador o Dios impide a la gente vivir esta especie de éxtasis, de casi como de un orgasmo que tienen con la inteligencia artificial nos lo hará todo, es la tecnoutopía, ¿no? Es el nuevo Dios que se está creando. La tecnología nos lo solucionará todo. Bueno, pues la gente necesita vivir esa especie de orgasmo intelectual y de tener todo eso. Entonces tienen que vivirlo para ver a dónde conduce. Hay innumerables voces que han alertado de a dónde nos conduce la tecnoutopía, ya no por la inteligencia artificial, sino por el consumo de recursos, hace décadas y décadas y décadas. Me acuerdo de un libro que me leí en el año 2002 o 2003, que ya entonces era pionero, pero ¿quién se acuerda ya entonces? Un libro que se llamaba En ausencia de lo sagrado, de Jerry Mander, que hablaba de cómo cualquier nuevo invento tecnológico modificaba muchas veces para peor la perspectiva de la gente allí donde se implantaba. Había pues todos unos estudios y unas cosas del impacto que tuvo simplemente introducir la televisión en algunos contextos indígenas y cómo eso había devastado la vida comunitaria. Esto también se me dijo a mí en el pueblo donde estoy viviendo. Aquí cuando llegué, varios vecinos me lo dijeron. Sin haber leído a Jerry Mander y La ausencia de lo sagrado, me dijeron, mira, todo cambió cuando la gente empezó a comprar televisiones porque dejaron de reunirse en las casas mutuas, dejaron de reunirse por las noches o cuando en invierno, los inviernos son largos, pues dejaron de quedar, de hablar, dejaron de verse para contarse historias. Ahora la gente lo único que quiere es estar en su casa, ver las series, ver el culebrón, ver sus cosas y estar cómodamente en su casa. Y eso rompió mucho la vida comunitaria. Entonces, simplemente hablando de televisión, ya no digamos todas las cosas que han llegado después y muchas otras. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que no será que nos haya dicho. Se ha dicho, pero da igual. Porque también está estudiado que tú, cuando creas una cosa que da una sensación de mayor comodidad y de mayor rapidez, la mayor parte de la humanidad se lanza por ello y no quiere ni pensar en los efectos negativos posibles.
Es así. Entonces, el mensaje que me llegó del creador era: no lo voy a frenar porque la humanidad, si está queriendo esto y yo se lo impido, ¿qué va a ser? Pues es como cuando un padre le dice a su hijo adolescente, que está en plena fase de entusiasmo, con todas las neuronas revolucionadas, pensándose que sabe más que su padre y que su madre y que sus abuelos. Es el adolescente que dice: ¡guau! Yo voy a solucionarlo todo. Que se siente por encima, que piensa que sus padres que no se enteran. Bueno, en fin. Pues tú le dices a ese hijo adolescente: oye, que es un poco mala idea esto que quieres hacer, sería mejor que esta noche no salieras con tal y cual porque te puede traer problemas y que no hagas eso. ¿Qué te va a decir el hijo adolescente? Oye, papá, que me dejes en paz, que yo lo quiero hacer. Entonces el padre dice: bueno, vale, tú verás. El padre ya sabe lo que va a pasar. Ya lo sabe. Pero el adolescente, bueno, pues necesita tal vez vivir eso y llegar a las consecuencias negativas de algo de lo que se le ha advertido, y con mucho tiempo y muchas veces, pero tiene que vivir su ola de entusiasmo y estamparse contra la realidad. No quiere decir que todo lo que vaya a vivir sea malo, porque muchas veces, pues oye, pues no, se viven también cosas muy buenas en la adolescencia y hay una necesidad de vivir todos esos entusiasmos y esas fiebres, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viviendo ahora yo lo percibí como parecido. No quiere decir que todo lo que esté pasando sea malo, pero a mí me pareció que a ojos del creador tampoco era bueno, me explico, y que lo que él decía era: bueno, la humanidad tiene que vivir las consecuencias para entender que debe aprender a autocontenerse. O sea, autocontenerse en un sentido de volver a aprender a vivir como al principio, en el sentido de cómo tantas tribus indígenas han vivido, sabiendo que no puedes emplear más agua de la que tienes, sabiendo que no puedes cortar más árboles de los que el bosque te permite, sabiendo que todo exceso trae consecuencias negativas, que está mal cazar más animales de los que te puedes comer. En fin, la autocontención, el ser capaz de vivir con un poco más de austeridad, sin privarse de nada, en el sentido de decir: oye, tampoco hay que sufrir. Pero toda esta ansia de acumular y de más, esta especie de fiebre de cada vez más velocidad, más cosas, más inventos. Bueno. Es lo contrario de la autocontención y de los límites, que son el buen modo de vivir, en el sentido de decir, bueno, es saber medir cada cosa, es vivir más, pues, de un modo más ajustado a lo real. Entonces, bueno, este es el mensaje que se me transmitió para decirme: mira, mujer, no esperes que venga Dios y impida esto de la inteligencia artificial. Es verdad que puede tener consecuencias muy malas, pero bueno, está todo mezclado y se va a permitir. Es decir, esto ha venido para quedarse y va para largo. Es decir, bueno, puede que no muy largo, puede que no sean milenios, ¿no? Que en el cómputo de la historia lineal de la Tierra, pues hombre, pues la Tierra son millones de años, por lo tanto, largo, no sé si va a ser lo de la inteligencia artificial, porque probablemente colapsará en algún momento, precisamente por falta de recursos, de minerales o de agua o de lo que sea. Pero bueno, en el cómputo de una vida humana, yo que tengo 54 años, el mensaje para mí era: mujer, tú esto te lo vas a comer con patatas si que quieres seguir viva y atravesar lo que se viene. O sea, esto es lo que va a haber. No te vas a poder escapar de esto. Entonces la siguiente parte del mensaje era para mí personal. Es decirme, es que yo, o sea, como si del creador me dijera: quiero que vivas. Me gustaría que vivieras, que atravieses eso, que sobrevivas. Por lo tanto, vas a tener que enterarte de todas estas cosas de la inteligencia artificial y vas a tener que manejarla hasta cierto punto. O sea, que el consejo era
no te mantengas 100% separada, no te conviertas en una disidente total digital, por lo menos a corto plazo, porque esto se lo va a comer todo, va a estar por todas partes y no vas a tener más remedio si es que quieres salir adelante. Entonces me quedé como si me hubieran echado una ducha de agua helada, porque mi gran sueño o esperanza era que el creador pusiera coto a estas cosas tan salvajes. Y fue como decir, me cachis. Claro que también luego, pues muchas veces me he acordado de esta historia y he pensado, bueno, a lo mejor no era el creador. Ese día te flipaste y yo que sé qué comiste, yo que sé qué te pasó. Igual no era el creador. Bueno, no sé, han pasado años, de momento nadie ha venido a desmentirme la cuestión y de hecho, pues en estos 3 o 4 años lo que veo es que realmente la inteligencia artificial pues va comiendo más y más terreno y va teniendo más y más protagonismo, con lo cual, bueno, la perspectiva que tuve tiene visos de ser cierta. Entonces, bueno, voy a cerrar este vídeo ya porque al final pues me ha quedado muy largo para variar, pero vamos, que creo que se ve un poco la cosa, ¿no? Juntando todo, efectivamente vamos hacia el final del mundo, pero es el final del mundo que conocemos, al menos a mi entender. No quiere decir el apocalipsis en el sentido religioso literal que le dan algunas personas. Y bueno, ahora alguien me preguntará, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no esta cosa religiosa? Bueno, esto daría para material para otros vídeos, tal vez lo haga, pero solo diré, bueno, ¿cuántas veces no se ha dicho esto y no ha sido? Si ya en tiempos de Jesús, o sea, quiero decir, 100 años después de que Jesús había pasado a otro plano, ya estaban diciendo que en esta generación que va a venir, él mismo dijo, según lo que está escrito en los evangelios, si es que nos tenemos que creer lo que está escrito en los evangelios, dijo, no pasará esta generación y no sé qué, y no vino. O sea, no vino o no en la manera que ellos pensaban, me explico. Nada de eso sucedió. Lo que sí sucedió es que se acabó el mundo tal y como era, que el mundo que existía en la época de Jesús, pues se acabó y se acabó. Para toda aquella gente se acabó. Para otras personas que vivían en otro continente, pues ni se enteraron, ni les afectó. Me explico, estaban en sus historias. Pero indudablemente para el antiguo Israel, que era donde vivía Jesús, pues sí, fue un final del mundo. Fue un final del mundo porque pues Roma acabaría destruyendo todo y luego encima, pues al cabo pues eso de unos siglos, bueno, pues hubo toda una serie de cambios. En primer lugar, bueno, es igual, no me voy a enrollar ahí porque si no es que sí, se me va el tiempo. Pero lo que quiero decir es que la primera duda, o sea, la primera nota de escepticismo que yo tengo cuando me vienen personas diciendo que sí, que esta es la buena, que ahora sí que se acaba el mundo y que luego viene Jesús, bueno, yo levanto la ceja y digo, sí, ¿cuántas veces han dicho eso? Y además el mismo Jesús dijo, no sabéis el día y la hora, nadie lo va a saber. Y bueno, y el resto de señales que se dice, que tal y que cual, bueno, ¿cuántas veces nos ha dicho eso y luego no? Que no, hombre, que no. Entonces, bueno, ¿por qué cuento todos estos rollos? ¿Por qué? Porque si tengo que fiarme de mis sueños, que han sido recurrentes, repetitivos, y de lo que me dicen los espíritus de la naturaleza, y tal y cual, que no, que el final del mundo, apocalipsis en el sentido cristiano, que espérate... Uy, si no nos falta cuerda. Primero nos tenemos que comer todo el marrón tecnológico. Primero tenemos que vivir cómo es la tecnoutopía en realidad. Y veo más probable que acabemos en un futuro tipo lo que se ve en la película Interstellar, aunque el viaje ese... Eso sí me parece una flipada, no lo creo, todo eso de que no, si yendo al espacio nos salvaremos, sí, espérate, no lo sé, soy bastante escéptica al respecto, no, mis sueños no indican eso, por lo menos, tal vez esté yo atorada, pero no. En cambio, la otra parte, lo que se ve al principio de la película Interstellar, que es todo el planeta pues con vientos secos, ardientes, polvo, la naturaleza pues bastante fastidiada, pues eso sí me parece probable, que si no hay cambios, pues eso es lo que vamos a vivir.
Igual no tan extremo y tan global como se ve en la película, pero habrá zonas así, sin dudarlo. Y en España, para empezar a este paso, esto es lo que vamos a tener desierto, que no soy la única tampoco que lo está diciendo. Entonces, ¿cómo está todo eso ahí? ¿De qué me estás contando? ¿De qué final del mundo? ¿De qué venidas celestiales y todo eso? No sé, igual yo pues estoy desinformada, pero a mí no me han comunicado que eso sea lo que vaya a suceder. A mí más bien me dicen, bueno, agárrate, apriétate el cinturón y agárrate que viene curva. Es decir, hay que atravesar aquí un estrechón, hay que atravesar aquí un cambio de civilización, de era o de no sé cómo se le quiera llamar, que no va a ser fácil. En determinado momento no lo va a ser. No quiere decir que se acaben las cosas, ni mucho menos. Y bueno, pues esto es todo lo que quiero... Bueno, no, quería hablar de más cosas, pero se me ha echado la hora encima y ya está. Esto es todo lo que os dejo, simplemente para reflexionar. Si saco rato, en otro momento continuaré hablando de las cuestiones de la predicción del futuro, porque hay más cosas que deben ser dichas y que pueden servir para la reflexión y el discernimiento de cada cual.